Mi nombre es Francisco Sandoval, soy miembro de Codeca y estamos reunidos el día de hoy en esta conferencia de prensa porque queremos poner de manifiesto a la población guatemalteca y a la comunidad internacional que los últimos hechos que se han venido sucediendo en el país han acarreado una serie de expectativas, pero también tenemos que tener bien claro que hay manos metidas de las mismas personas o de los mismos movimientos o de los mismos grupos, de los mismos valores políticos que pretenden generar que estas manifestaciones que hoy se constituyen prácticamente como una indignación soberana del pueblo con el objeto de borrar de una vez por todas las circunstancias de opresión que desde hace 60 años se han venido dando en Guatemala como consecuencia de la intervención norteamericana en el manejo contrarrevolucionario que rompió con los esquemas de desarrollo que se habían planteado en su oportunidad en aquella época. Hoy, la indignación soberana consiste en que hay grupos específicos determinados precisamente en el CACI, para hablar bien claros, que no quiere que existan cambios profundos precisamente en la sociedad guatemalteca, sino la misma secuencia de continuar con el esquema de abordar ser propietarios de aduanas, con el mismo manejo de manejar ministerios, negociar absolutamente con estos partidos políticos de siempre y de turno, que hoy por hoy lo único que tienen es una identificación que son parte de más del sistema. Está bien claro que los partidos políticos que entre comillas van encabezando las elecciones son parte de esta situación que no le trae ninguna consecuencia de esperanza y expectativas al país, porque ninguno de ellos se ha planteado en transformar el país en términos concretos. Los maquillajes que están pretendiendo darle a la población, como el manejo simple y llano de la ley electoral y partidos políticos, la población para poder conseguir cambios, si es posible que se den estos cambios, podrían oscilarse después de las elecciones, después de que transcurra mucho tiempo. No tenemos expectativa los guatemaltecos con estas razones por las cuales hoy por hoy se está definiendo la política del país. El movimiento al cual nosotros hoy nos unimos, estamos bien claros en presentar una opción diferente a la población. El CACIC plantea efectivamente el status quo en esta misma continuidad con las mismas líneas políticas, pero a su vez también existen movimientos ideológicos a lo interno que también pretenden generar una especie de letargo a los cambios exigidos por la sociedad. Los pobres, la manifestación que se realizó con Codeca, con el acompañamiento de los campesinos, con el acompañamiento de los obreros y las distintas organizaciones sociales que se manejan en Mosh, que nos acompañaron precisamente a esa manifestación, definimos una propuesta concreta para el país. No queremos más diputados, porque ¿quién no sabe que los diputados de esta nación están comprometidos a lo mismo de siempre? No hay expectativas que esos diputados puedan mejorar las condiciones formales de participación de la sociedad, porque el ejemplo de ellos a lo largo de su historia, estamos hablando de diputados que tienen más de 20 años de estar en el Congreso de la República. Hablamos de diputados que sabemos exactamente que hicieron negociaciones con transnacionales para que se aproximaran precisamente proyectos de ley. No hay un solo diputado que responda efectivamente a los intereses de la población de las cuales se deben de transformar. Asimismo, tampoco no es conveniente para la nación la existencia de una Corte Suprema de Justicia. Que todos los guatemaltecos estamos enterados cómo llegaron a ocupar esos cargos con las negociaciones con las respectivas salas. Eso tampoco es correcto por la población, y ese es parte de los grupos que pretenden generar el continuismo de lo que está sucediendo en el país y parar ese ímpetu del cambio revolucionario que nosotros estamos exigiendo para la sociedad. La Corte de Constitucionalidad lo único que ha hecho es apadrinar efectivamente todas las circunstancias que hoy por hoy Guatemala atraviesa. No hay una salida formal a estas acciones, y por lo mismo el hecho de convocar a un plebiscito, el hecho de acompañar
formal y legalmente al derecho que tenemos de resistir a esta imposición, el movimiento de Ciudadanos de Dignidad Nacional invita al pueblo de Guatemala, invita a las organizaciones sociales, invita a las organizaciones populares, invita a las organizaciones culturales, pero especialmente llama a los guatemaltecos a estar alertas para cerrar filas, porque vamos y incidimos y creemos que lo que podemos hacer inmediatamente es transformar el país en base a este tipo de manifestaciones, a este tipo de resistencias. Guatemala la podemos cambiar y debemos cambiarla. No hay, insisto, en las transformaciones de estos grupos las propuestas de modificación de la estructura agraria de este país. No hay ninguna disposición. No hay absolutamente ninguna disposición de cambiar la matriz energética de esta nación. No hay oportunidad de cambiar en este país porque no existe ni siquiera una valoración sobre el tema de la minería, a pesar de que sabemos que no hay licencia, que no hay una actividad minera en este país cuya licencia no ha sido objeto de corrupción, como lo mismo de la hidroeléctrica. De esa manera, esta invitación se abre a todos los ciudadanos, agradeciendo la presencia de la prensa en este momento, y invitamos a la reflexión al pueblo de Guatemala y estar atento para que el movimiento al cual pertenecemos responda en su momento, o un llamado a la población para que respondamos en el momento indicado que se requiera la participación de la población guatemalteca. Muchas gracias por la venida. Por supuesto, el presidente de la República ha sido y seguirá siendo, si seguimos en las mismas coordenadas, un empleado del CACIF, un títere de las grandes empresas de este país que no pagan impuestos y que, sumergidas dentro del régimen de las maquilas, viven a expensas de lo que esta nación produce. Pagan mal, pagan poco o no pagan. Este país lo sostienen hoy los trabajadores, los campesinos, la gente de las pequeñas y medianas empresas, y fundamentalmente la gente nuestra que se fue huyendo de la miseria o de la violencia para vivir en Estados Unidos en empleos menores, y que son los que sostienen nuestra economía. El CACIF es el patrono de Otto Pérez Molina. El CACIF es el que está interesado en crear este juego, esta escena de este momento, porque la negociación que tienen no es nada más y nada menos que para apoderarse de las aduanas. Estamos en conocimiento que quieren, con la ayuda de los Estados Unidos de Norteamérica, quien también nos debe mucho, apoderarse del sistema arancelario de este país y seguir viviendo sin pagar impuestos. Yo le respondo de esta manera: el señor presidente de la República, el general Otto Pérez Molina, tristemente célebre, en algún momento tuvo capítulos sangrientos en la guerra, especialmente en el Triángulo Ixil, donde cometió grandes crímenes de lesa humanidad, que después fue jefe del Estado Mayor, donde desaparecieron cientos de millones de quetzales sin que diera él una respuesta de esos dineros. Ese señor que después llega a ser presidente de la República y le ofrece a este país una salida para los graves problemas de violencia y demás, es un traidor de la patria. El CACIF lo va a sostener porque ellos también son traidores de la patria. Y quisiera englobar lo siguiente, si ya he dado respuesta a su pregunta. Al CACIF le interesa una reforma de maquillaje, dijo mi compañero Francisco Sandoval. El CACIF le importa que lleguemos nosotros a domesticarnos en estos 2-3 meses para poder hacer la transición electoral. Nosotros estamos planteando una reforma revolucionaria. Nosotros estamos pidiendo 8 cosas. Estamos pidiendo la nacionalización de los recursos. Estamos pidiendo que se promulgue una constitución de un Estado multinacional. Yo le pregunto, por ejemplo, a jovencito que está ahí haciéndome señas para que guarde silencio, si él se considera mestizo, o se considera criollo, o de qué se considera él. Por ejemplo, en este país ya es necesario que existan representaciones de los pueblos originales. ¿Por qué no va a haber un parlamento aquí que hable por los cachiqueles, por los mayas, por los mestizos, por los quichés, por los utuiles, por los pocomames, por los jamás? No, hombre, que hable por los canchitos de las fábricas. Ellos sí tienen derecho. Si es rubio y canche, vale pisto y vale oro. Pero si es un indio caitudo, trompudo, que viene con un sombrero a pedir la reforma agraria, hay que eliminarlo, hay que callarlo, no se dice.
Nosotros estamos de acuerdo en un cambio revolucionario, no en una reforma de maquillaje. Hay algo que la población debe de conocer. La Constitución de la República de Guatemala, esta con la que hemos estado viviendo, quiero decirle que tanto mi compañero y muchos compañeros que estamos acá tuvimos una participación inclusive de protestas cuando esta Constitución fue aprobada porque le negaron el derecho al pueblo de que la propiedad privada fuera en función social. También esos legisladores de siempre y que hoy están regresando otra vez al fuero político son responsables de que esa misma Constitución no tenga una salida formal en términos esquemáticos porque es lo único que le conviene al sistema. Pero hay algo que se olvida. El derecho constitucional no son simplemente normas ordinarias porque no fueron hechas en el Congreso de la República, sino que fueron valoradas en una Asamblea Nacional Constituyente. Y los términos de poder entender la interpretación del derecho constitucional, que la misma Corte de Constitucional está muy lejos de interpretar la Constitución en términos amplios, que es su obligación hacerlo, le vela bajo conceptos valorativos formales de que no hay posibilidades de poder llegar a tener precisamente un cambio en las estructuras del gobierno. Eso es falso. Eso es falso. La Constitución plantea exactamente los contenidos de resistencia. La Constitución plantea los sentidos de valorar los sentidos del derecho humano, cómo pueden someter a un pueblo de Guatemala a una participación política donde se sabe y está denunciado por la prensa que los mismos partidos políticos que están participando son efectivamente corruptos. Ahora, por mucho análisis de derecho que pueda tener efectivamente estas organizaciones o grupos que están hoy pretendiendo el status quo, están equivocados en su valoración. Yo creo que efectivamente el llamado que hacemos a hacer una resistencia y una desobediencia a eso es entender que una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente como consecuencia de un llamado a un plebiscito es factible poderlo llevar a cabo. Es que el CACIF no es dueño de Guatemala. El CACIF solo son 20 empresarios. El CACIF son 20 familias. El CACIF son 1.500 empresas que no pagan impuestos. Yo no sé por qué la prensa, insistimos, y todos los sectores sociales que le tenemos que dar gran importancia cuando son simplemente personas que no están actuando a favor del país. Aquí quien está hablando son las organizaciones mayoritarias como CODECA, una Comisión Nacional Campesina, que sí estamos hablando que solo de afiliados tiene 90.000 miembros. Eso hace factible entender que somos grupos sociales en resistencia, que aunque el CACIF diga lo que diga, nosotros estamos en contra de esas posiciones, por cuanto que todo el tiempo el CACIF no le ha dado ninguna gloria, ninguna efectividad, no le ha dado al país efectivamente una razón para que la existencia de esta población tenga un contenido digno de vida. Efectivamente el CACIF está sosteniendo al gobierno de Otto Pérez Molina y lo está sosteniendo porque la llegada de Joe Biden, vicepresidente de los Estados Unidos, le vino a darle órdenes a este sistema maldito, corrupto y traidor al pueblo de Guatemala que se mantiene en el poder. Yo digo, como movimiento de dignidad nacional, como movimiento ciudadano de dignidad nacional, que es una miopía política de Otto Pérez Molina de no querer renunciar, de quererse sostener en un gobierno debilitado, y está demostrado porque la partida en masa, la renuncia en masa de sus ministros es una prueba suficiente para la población, y debe entender Otto Pérez Molina, no debe incrustarse en una miopía política, ya debe de renunciar y darle paso a un plebiscito para que tengamos un gobierno popular nacional que verdaderamente integre a las 24 etnias del país, para que este desarrollo de justicia social sea real en una democracia real y no formal. Max. Muy buenos días, mi nombre es Estuardo Max, pertenezco al Comité de Desarrollo Campesino CODECA y voy a responder a la pregunta que tú hiciste y lo voy a hacer de una forma bien clara.
Figúrate que tú mencionaste que han habido analistas políticos que concluyen de que el gobierno de Otto Pérez Molina está siendo sostenido, así, contrabando. En este país, el contrabando es financiado por la gente que tiene los recursos económicos para poder meter contrabandos de 60 a 70 millones de quetzales por cualquier frontera, porque tiene toda la estructura del Estado, tiene los bancos para poder lavar dinero y tiene el sistema que mantiene el contrabando. Entonces, que si Otto Pérez Molina está ahorita sostenido por ellos, es lógico. Los Estados Unidos están dentro de la dinámica de mantener esas estructuras de poder para tener a la población en el lugar en que la tienen, y sobre todo la explotación del ser humano, de los recursos naturales y de los recursos del Estado, que son económicos, para nutrirse ellos en el poder. Gracias. Una reflexión final. Usted no tiraría a una niña virgen a un patio de violadores, porque seguramente en un minuto la habrían forzado y dolido. Igualmente, esta propuesta que viene de organizaciones del pueblo, que vienen con franqueza, con dignidad, con un clamor genuino, no puede ser entregada a esa otra propuesta que se está ventilando en las calles, que es la propuesta reformista de las 3 reformas del cacique: la reforma electoral, la depuración de ciertos cuadros de gobierno, y hablan de tibias reformas en el sistema de justicia. Usted no daría entonces estas reformas, estas 8 reformas que vienen para hacer una revolución social y campesina, no se las entregaría a los diputados que ayer hicieron la ley Monsanto, a los que han vendido este país, no se las entregaría a esos ministros que han causado nuestra ruina a través de 300 minas que hay en el país. ¿Sabía usted, jovencito, por ejemplo, que dentro de esas 300 minas hay una sola, solo una, que en un año produce más de lo que necesita el país para vivir en un año? 3 veces el presupuesto general de gastos se producen en la mina Marlin. ¿No le parece a usted? Y el señor Arzú, flamante diputado, fue el que genera esa ley que les deja el 99% a ellos y el 1% a Guatemala. ¿No mandaría usted a esta niña virgen a que sea sancionada por estas cortes y por este sistema corrupto? Esta es un llamado a una revolución social y pacífica. Y si tenemos que hacer la asamblea constituyente en la calle la vamos a hacer. Pero vamos a hacer una constitución nueva. Y es seguro que estamos peleando hasta por aquellos que no nos quieren oír. ¡Que viva el pueblo indígena de Guatemala! Nosotros te acompañamos. Mientras haya pueblo. Muchas gracias, señores. Muchas gracias. Desde la ciudad de Guatemala, para EDG Noticias, reportó Javier Ramírez.